Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo Face to Face en 24horas.cl. Esta vez nos acompaña la doctora Ana María Arriagada, quien pertenece a la Corporación Nacional del Trasplante y está junto a nosotros para conversar un poco respecto a la donación de órganos, los mitos, la verdad, cómo es realmente este proceso. Fíjense que en la actualidad hay 1.370 pacientes en lista de espera en nuestro país y sobre esto y también sobre todo lo que hay que saber respecto a la donación de órganos está junto a nosotros la doctora Ana María Arriagada. Muchas gracias por participar de este Face to Face. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y por supuesto los dejamos invitados a conectarse junto a nosotros a través de nuestro fanpage 24horas.cl. Ahí pueden dejar sus preguntas y las vamos a ir leyendo y respondiendo sus dudas durante toda esta conversación. Para partir, eso sí, vamos a contextualizar y también vamos a recoger un poco los comentarios que ya han sido realizados en nuestro Facebook. Y vamos a partir con el comentario de Kiko Méndez, que nos cuenta un poco sobre que la madre de su hija tiene síndrome degenerativo en su hígado y está entre los primeros 10 de la lista de espera. Es un verdadero viacrucis, ya que no hay donantes y nuestro tercer mundismo o idiosincrasia prefiere que se pudran los órganos en un muerto a salvar otras vidas. Este es uno de los testimonios que nos llegó a nuestro Facebook y un poco a raíz de esto explicar también cómo es el proceso de la donación, cuál es el procedimiento, cómo se dona un órgano en nuestro país. Bueno, la verdad es que en nuestro país hay dos tipos de donaciones. Está la donación de órganos sólidos, para lo cual esa lista de espera de 1.370 pacientes es la realidad, y está la donación de tejidos. Vamos a hablar de la donación de órganos sólidos, que es atingente a la pregunta que hizo esta persona. Para ser donante de órganos sólidos en Chile, la manera legalmente establecida es con el diagnóstico de muerte cerebral. La muerte cerebral no es otra cosa que la muerte de la persona, por cuanto lo que se acredita en este caso y que está establecido en la ley con un protocolo muy bien estipulado, es que hay una muerte de la totalidad del cerebro, de la pérdida de todos los reflejos, un coma irreversible y un paciente que en última instancia depende de un ventilador mecánico, pues el centro respiratorio está absolutamente destruido. En general, las patologías que provocan la muerte cerebral son solamente el 2 al 3% de los fallecidos. No todos podemos llegar a ser donantes, solo el 2 al 3% de los fallecidos que fallecen de esta forma particular, fundamentalmente debido a traumatismo encefalocraniano, y lo que está aumentando de frecuencia en Chile es el accidente vascular hemorrágico. Estos son los pacientes que pueden llegar a ser donantes si tienen una serie de criterios y ausencia de criterios de exclusión. Lo fundamental es que estos pacientes no sean portadores de infecciones que se puedan contagiar, infecciones virales, hepatitis B, C, infección por VIH, que no tengan un cáncer con metástasis o riesgo de dar metástasis a distancia, y son pacientes que básicamente esas son las grandes contraindicaciones. Se puede ser donante si uno tiene desde un año de edad y pesa más de 15 kilos, en general es el corte, hasta los 70 años. Se puede ser donante si uno es diabético y si uno es hipertenso, porque lo que se hace es, en el fondo, aparejar el órgano donado con el receptor. Por lo tanto, nadie pensaría en poner un órgano de un hombre de 55 años hipertenso a un niño. Sin embargo, se le puede poner a un paciente que está cercano a ese grupo etario y necesitando con urgencia un órgano. Y un poco, nos llegaron muchos comentarios a Facebook con muchos mitos respecto a la donación de órganos, y aquí Ángelo Saavedra nos dice: yo soy donante, pero no confío en el sistema de salud público ni privado, ni tampoco en los doctores. Si tuviera un accidente y no tengo riesgo de morir, siempre me paso el rollo, o él cuestiona de que en el hospital van a decir todo lo contrario, que no tengo posibilidades de vivir y que donen mis órganos a alguna persona de plata. Ese es un mito un poco respecto a cuál es el estado en el que tiene que estar el donante para poder dar su órgano a una persona que lo necesite. ¿Cómo tiene que estar el donante? A ver, lo que pasa es que Ángel toca dos mitos. Uno es un mito de desconfianza en el sistema y básicamente el diagnóstico de muerte encefálica, y uno de los más típicos es pensar que, o lo más como arraigado, es pensar que si yo soy donante me van a dejar morir para sacar los órganos. Ese mito es absolutamente falso, porque en la práctica lo primero que los donantes son, antes de ser donantes, es que son pacientes neurocríticos y graves. Estamos hablando de pacientes sumamente graves que ingresan a un servicio de urgencia, que son vistos por especialistas. Ellos optan en general a una cama crítica, son evaluados por un neurocirujano, y una vez que hay imágenes que en el fondo demuestran el daño y no queda ninguna duda, no hay ningún factor confundente, y que un neurocirujano además dice no hay nada que hacer, en ese momento
se alerta a la unidad de procuramiento. Yo trabajo en una unidad de procuramiento y en el fondo nosotros entramos en este baile en el momento en que el paciente es decretado fuera de alcance. Y por lo tanto no hay dónde confundirse en el fondo. Por lo demás, que si a uno lo dejaran morir para ser donante estaríamos haciéndole un flaco favor al sistema, porque para ser un donante nosotros necesitamos que los órganos estén en perfectas condiciones. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser sumamente cuidados, son sumamente inestables y están en las camas más críticas de los hospitales. El segundo mito tiene que ver con que en el fondo de alguna manera los doctores hacemos como negocio con esto, o que los pacientes que se trasplantan son pacientes de ISAPRE. Y yo le quiero decir a esta persona, Ángel, te quiero explicar que si uno analiza las estadísticas en este país, el 75% de nuestros donantes son FONASA y los trasplantes guardan exactamente la misma proporción. Lo que pasa es que a veces cuando uno ve las noticias, por ejemplo en el caso de esta niñita ahora que está esperando el hígado en la clínica de la Católica, Pedrito que estuvo hasta 10 días atrás en la clínica Las Condes, uno tiene la impresión de que estos pacientes son pacientes ISAPRE, por lo tanto pertenecen, ¿cierto?, a un nivel más alto socioeconómico. La verdad que tenemos que saber que estos pacientes son muchas veces y la mayoría de las veces pacientes FONASA, y es el Estado quien paga el trasplante y el Estado quien paga la estadía pretrasplante en una clínica, porque en el fondo muchas veces sus hospitales públicos no tienen implementado o no están activos como centros de trasplante o no tienen la complejidad para trasplantar. Estos son los casos como más críticos, o sea, las personas que llegan como al primer lugar de la lista de espera. Exacto. Y que son las personas más graves en nuestro país son las que reciben esta ayuda, pero en general una persona que no tuviera, digamos, esa urgencia, ¿cómo es el procedimiento que se enfrentan ellos? El procedimiento en general depende del órgano, como tú bien dices, pero lo primero para ingresar a una lista de trasplante y lo fundamental es que estés lo suficientemente enfermo como para pertenecer en esa lista. Eso es una decisión técnica que la toman en el fondo los equipos de salud, fundamentalmente equipos formados por médicos, por enfermeras de trasplante. Ellos deciden poner a una persona en lista de espera, se le obtienen una serie de exámenes a esta persona, exámenes que tienen que ser repetidos en el tiempo y que están cubiertos en el fondo por los dos sistemas de salud de este país. Y esta persona pasa a una lista de espera que fundamentalmente radica en el Instituto de Salud Pública. Es una lista para el cual los únicos criterios que se necesitan son criterios de gravedad de la enfermedad y criterios, por lo tanto, técnicos. Y aquí donde se mete otro mito muchas veces que dice, chuta, lo que pasa es que acá se trasplantan o se mueve la cosa por pitutos o se trasplantan personas que son como conocidas. Y eso la verdad que no es así, no se necesita ser una persona especial para trasplantarte, solamente estar lo suficientemente enfermo. Este país, si bien no ha logrado niveles perfectos de justicia y equidad, ha sido un trabajo de los equipos de trasplante y del Estado ordenar la lista para que cada vez sea una lista más justa y más equitativa. Y lo hemos logrado. En este país el tráfico de órganos está absolutamente penalizado por ley. Y por lo tanto es algo que va contra la ley y contra lo establecido. Los casos puntuales en que eso se ha planteado han sido perseguidos legalmente y civilmente y penalmente en muchos casos. Y por lo tanto este es un país en que nos podemos perfectamente sentir orgullosos de que hemos creado un sistema que, si bien todavía no es perfecto, va creciendo absolutamente a niveles de justicia y equidad para que sea en el fondo un sistema que es absolutamente asequible a todas las personas. Y respecto un poco al proceso de extracción de los órganos que van a ser donados, nos llegaron varios comentarios y aquí quiero rescatar el de Soraya Roa Figueroa. Dice, sería interesante conocer detalles de la extracción. Me preocupa que el órgano se extraiga cuando aún se puede sentir dolor, por ejemplo, porque se supone que el órgano debe estar funcionando. ¿Cómo lo hacen cuando hay muerte cerebral? Bueno, lo que pasa es que la muerte cerebral es la muerte de las neuronas de la casi totalidad de ellas. En el fondo, lo primero para establecer la muerte cerebral es un coma, una falta absoluta de respuesta al dolor. Eso es lo primero. Por lo tanto, eso se acredita como parte del examen clínico que tiene que hacer, por lo demás, un especialista. Y un especialista que no tiene nada que ver y no puede tener nada que ver por ley con los equipos de trasplante. Son especialistas del área de la neurología y la neurocirugía. Establecen que hay un coma, ausencia total de respuesta al dolor y luego establecen que han desaparecido todos los reflejos desde más arriba hasta el de más abajo, que está en el bulbo raquídeo y que es el reflejo respiratorio. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que ya está fallecida, por lo tanto es un cadáver y no siente dolor. Ahora, con respecto al proceso de extracción, esta es una cirugía que se hace con todas las condiciones de asepsia, con todas las condiciones de máximo cuidado como se hace cualquier otra operación, incluso extremando el cuidado. ¿Por qué? Porque en el fondo los órganos que de ahí se extraigan van a ir a pacientes que van a recibir una potente depresión de su sistema inmune. Por lo tanto, acá el pabellón es un pabellón como cualquier otro pabellón,
Los equipos de procuramiento, que es un área que yo conozco bien porque yo vengo de ese mundo, el mundo del procuramiento, que nos encargamos de coordinar, ¿cierto? Pesquisar un donante, coordinar lo que es su operación, y estamos presentes todo el tiempo en el pabellón. Y los pabellones en los que yo he participado, que han sido muchos, en general en ese pabellón hay un gran respeto por el donante, hay un manejo del cuerpo que intenta ser lo más conservador posible porque hay un compromiso con esa familia, y porque los equipos de procuramiento entendemos que nuestro trabajo termina cuando una familia recibe el cadáver de su ser querido, que fue donado con tanta generosidad, en las mejores condiciones posibles. Y hablando un poco, bueno, mencionabas las familias, porque es una parte muy importante en el proceso de donación de órganos en nuestro país. ¿Cómo se maneja esto de la oposición de la familia muchas veces? Aquí Soledad Triviño Cárdenas nos dice: a mí me encantaría ser donante, pero muchas veces a la hora de la familia se opone y hasta ahí llega la decisión de uno. ¿Qué pasa con eso en Chile? ¿Es algo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es posible que una persona sea donante y tenga y su cuerpo haya quedado en un estado que le permite ser donante, pero finalmente la familia decide que no lo sea? Absolutamente así. Ahora nosotros acá no hemos inventado la rueda, nosotros hemos copiado modelos de trasplante y donación que han sido exitosos. Nuestra gran, en el fondo, como ejemplo a cumplir o a seguir es el ejemplo español, que tiene una tasa que es 5 veces la tasa nuestra, 30 donantes por millón. En España se hace una entrevista familiar, en Argentina se hace una entrevista familiar. Nosotros creemos que es importante que exista porque culturalmente en nuestro país la familia tiene mucha importancia, y nosotros lo entendemos así, el mundo del procuramiento entendemos que la verdad es que la voluntad de una familia es algo a respetar absolutamente. Tanto es así que en Chile tú no puedes procurar a nadie ni extraer los órganos a nadie que no tenga familia o que no tenga un nombre. Por lo tanto, siempre tiene que haber una entrevista. Ahora, es cierto lo que dice esta persona, que la verdad que en nuestro país la tasa de negativa familiar en los mejores años fue de un 30%, ahora llevamos varios años con un 50% de negativas familiares, la mitad de la familia nos dice que no. Y lo que yo me parece más grave es que muchas familias se niegan a pesar de que era conocida la voluntad del fallecido de ser donante. Yo no me atrevería a juzgar a estas familias, creo que son familias que no merecen ser ni apuntadas con un dedo, ni tratadas de egoístas, ni mucho menos. Son familias que simplemente no logran abrirse a la donación en un momento de tremendo dolor. ¿Y qué ha fallado en ese momento? ¿Qué ha fallado ahí? Porque se han hecho un montón de campañas, hay muchos casos emblemáticos de niños que necesitan órganos, hay muchas campañas, pero aún así sucede esto, que la familia finalmente decide no donar los órganos de su ser querido. ¿Qué ha fallado? ¿Cómo se podría mejorar eso? La verdad que cuando uno explora la negativa familiar, la mayor parte de ellas son porque tienen un gran apego al cuerpo, porque aducen motivos religiosos, porque no están dispuestos a esperar el tiempo que esto demora. Yo quiero decir que la operación de un donante dura varias horas, 8 o 10 horas, por lo tanto las familias que hacen esta donación son efectivamente tremendamente generosas de tolerar ese tiempo. En cuanto a los motivos religiosos, los principales credos en nuestro país, la religión católica, evangélica, los judíos, los testigos de Jehová, aceptan la donación. Por lo tanto, yo ahí no veo una razón de peso para negarse. Hay un apego al cuerpo y muchas veces hay desacuerdo en las familias, o hay familias que desconfían del sistema. Así que esas son las principales razones de la negativa familiar. Ahora, yo sí quiero decir que cuando una familia es donante, uno nota al tiro un cierto cambio a una postura de un poquito más de resignación. Nosotros tenemos en la Corporación del Trasplante una agrupación de madres de donantes. Ellas fueron capaces de donar a sus hijos, y uno, en los relatos de ellas, que yo los he escuchado muchas veces, se nota que hay en el fondo una migración desde un dolor bastante profundo y quizás el más grande que una persona puede tener, a una postura de un poquito más de más esperanza. Primero porque la conformidad de que respetaron la voluntad de quien falleció, y segundo porque hay un sentido poderoso de trascendencia, de que esto le sirvió al menos a alguien, y que de esta tragedia se pudo obtener en el fondo una noticia de esperanza para otras personas. Y bueno, respecto también, hay un mito que, que también está en su sitio web y que también es muy comentado, y que tiene que ver un poco con cómo queda el estado del cuerpo una vez que son extirpados los órganos que van a ser utilizados en otra persona. ¿Qué pasa ahí? Porque hay mucha gente que dice, no, voy a quedar deformado, qué sé yo, o sea, mi ser querido va a quedar mal. ¿Cuál es el estado del cuerpo una vez que se extraen los órganos? La verdad que el compromiso de los equipos de procuramiento, porque este es un compromiso muy personal que uno hace con una familia en particular, es que esa persona quede
de la forma más presentable posible. En general esto depende mucho de los valores de quien falleció y de los valores de su familia. Hay familias que, por ejemplo, son partidarias de la cremación, hay familias que quieren tener, ¿cierto?, la cara de la persona a la vista, otros que van a preferir taparlo. Hay gente que uno le dice, mi cuñada era súper pretenciosa, por lo tanto aquí hay una conversación que siempre, y un acuerdo que es muy personal, y yo quiero bajar esto a una relación que siempre es una relación clínica, en el fondo, aunque esta relación sea algo especial porque es con una familia. Pero en general el cuerpo queda con una incisión grande, como de una gran cirugía, tapada con un apósito. El cuerpo no queda con deformidades evidentes, ni siquiera cuando la gente dona la piel, porque no es que se saque toda la piel, se saca la primera capita de la piel, que es lo que le sirve a los pacientes fundamentalmente quemados, pero la piel, la verdad, queda como de un color más pálido. En relación a las córneas, se extrae solamente la capa de los ojos, que es justamente la córnea, por lo tanto no se extrae el globo ocular, y los ojos se cierran con un par de puntos de seda, y la verdad que en general el resultado es un resultado bastante adecuado, y en que se pone mucho empeño en que quede lo mejor posible por respeto a esa persona y a lo que esa persona fue, y por respeto a sus valores y los de su familia. Hay un cuidado Hay un cuidado especial. extremo, porque cuando ahí te va mal, es muy difícil eso. No, y de después, manejar. y también, o sea, va a quedar un precedente después. Exacto. Si alguien le dice, oye, Exacto. no, yo cuando la gente me dice, pero ¿cómo no se van en contra de la familia, en fin, por la lista de espera? La verdad que yo siempre he pensado algo, aquí es fundamental lo que pasa en un pabellón, es fundamental la entrevista, y es fundamental para nosotros lo que van a ser los ritos después. Nosotros preferimos perder un donante, pero que en su funeral se hable bien del equipo de procuramiento, se hable de un equipo de personas compasivas, respetuosas, preferimos eso. A, por ejemplo, tener un donante contra viento y marea, en que la familia durante el funeral hable mal de un sistema del cual nos sentimos orgullosos de pertenecer, y en el cual no creemos que nosotros hagamos daño. Y bueno, pasando también a otra de las preguntas que nos hicieron en Facebook, aquí Damaris González Paimilla dice, soy donante, pero me gustaría que mi familia pudiera elegir a quién donar mis órganos, sobre todo si son niños. ¿Cómo se escoge a la persona que recibe los órganos? Y es posible, a lo mejor en un futuro o hoy en día, es posible que decidir a quién darle los órganos. Se puede decidir solo en el caso de donantes vivos. Los donantes vivos, que llegan a ser hasta el 30, 40 o el 50% de la actividad de trasplante de un hospital, se dan, por ejemplo, en órganos pares o en trozos de órganos como el hígado, en que mi mamá, por ejemplo, le puedo donar un trozo de hígado a mi hijo. En ese caso, la donación, incluso por ley, debe ser a alguien en que haya una relación de parentesco hasta el 4º grado. Pero en la donación de donante cadáver, no. Y por una razón muy simple. Porque la verdad es que la mejor manera de honrar a un donante es ponerle esos órganos no a la persona más buena, ni a la más famosa, ni a la más chica o a la más joven, en fin, sino a la persona que mejor puede recibir ese órgano y donde ese órgano puede durar más. Y esos son criterios técnicos que tienen que ver con la lista de espera. Y por otro tema que es súper profundo y filosófico y ético, y tiene que ver con que la donación es un acto generoso, altruista, y por lo tanto no va dirigido necesariamente a una buena persona, va dirigido solamente a una persona lo suficientemente enferma y que se parezca lo más posible a la persona que lo dona, porque es la mejor manera de honrar el regalo. Este regalo tiene muchísimo valor, y tiene muchísimo valor mientras más dure y mejor sea aceptado, y eso depende de criterios que tienen que ver con exámenes, con compatibilidad, con también corporalidad. Eso. Y bueno, también hay un tema, y bueno, nos llegaron muchos de estos comentarios a nuestro Facebook, que también hay mucha gente que no quiere donar, que decide no hacerlo, que dice no, por muchas razones distintas. Bueno, y ahí también se generó una discusión en nuestro Facebook respecto a la gente que decía, bueno, y si no quieres donar, entonces no recibas un órgano si en algún momento te toca hacerlo. ¿La gente que no es donante puede recibir un órgano? ¿Podría ser esa una manera a lo mejor de incentivar más la donación de órganos? Yo creo que no es una forma para incentivar la donación. Primero porque es impracticable, porque la verdad cuando se metió, y ese artículo está en la ley, fue emoción de algunos senadores y es algo con lo que nosotros como corporación nunca estuvimos de acuerdo, por una sencilla razón, porque eso dice que cuando uno es donante y está en el mismo lugar que otra persona en la lista de espera, debiera el donante tener una mayor preponderancia, una preferencia que el no donante. Y eso es impracticable porque en la lista de espera nunca se da que haya dos personas en el mismo lugar. Eso no se da en la práctica. Por lo tanto, es un artículo escrito con letra muerta y que produjo en las redes, a contar de octubre, cuando fue esta modificación, una reacción muy airada y muy contraria, que era como, ¿por qué me están obligando?
Yo creo que alguien que decide no ser donante es algo respetable, no lo comparto, pero lo respeto siempre que no sea en base a mitos. Y por eso yo agradezco esta invitación hoy día, haber hablado de los mitos, porque yo siento que nuestra obligación como chilenos frente a esa lista de espera es al menos tomar una decisión fundamentada y razonable. Eso. Ahora, podría pasar también que alguien dijera, mira, yo hasta ayer no era donante, y hoy día tengo a mi hija en lista de espera y ahora soy donante. Y eso es perfectamente posible y perfectamente razonable. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Les vamos a decir, no, es que tú te tenías que arrepentir hace 36 horas. Claro. Entonces, la verdad es que a mí no me parece practicable y me parece que alguien podría perfectamente, estando lo suficientemente enfermo, cambiar de opinión. Y sería absolutamente respetable. Y bueno, ahora pasando también a la parte como más técnica, como también de un poco saber el tema dónde queda estipulado que soy donante, qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir a inscribirme. También hay gente que como no quiere ser donante, que tiene que ir a una notaría, etcétera. Y aquí hay varias preguntas. Y dice Eduardo Ernesto Torres, dice, soy donante, me lo preguntaron cuando fui a sacar la cédula de identidad, por eso, pero eso ¿dónde sale reflejado? Pregunta, ¿cómo sé si realmente soy donante? Bueno, la verdad que lo que existe desde el año 2010 en adelante es un registro de no donantes. Ese registro al principio se llenó de todas esas personas que dijeron que no, querían ser donantes al renovar su cédula, o que lo hicieron frente al director del hospital. Había otras maneras de hacerlo en notaría. Pero desde el año octubre del año 2013 eso cambia y ahora lo que se pide es una acción más contundente, es ir a una notaría, un trámite que no debiera costar más de 500 pesos, en que uno ahí dice que no quiere donar y eso queda en una notaría y se agrega a este registro de no donantes que había antes. El registro es uno solo, no discrimina de las personas que dijeron que no en la notaría, de los que lo dijeron al renovar el carnet, por lo tanto es un registro que está y que nosotros lo miramos antes de hacer una entrevista para tener una idea de lo que la persona dijo, pero como la persona pudo haber cambiado de idea y existe la figura de la duda fundada, nosotros frente a la duda fundada siempre hacemos una entrevista y preguntamos si esta persona en realidad lo habló con su familia, porque a lo mejor se arrepintió. Lo fundamental para esta persona que hace esa pregunta es que él lo converse con su familia. O sea, esa es como la mejor manera de dejar estipulado si es donante uno o no. Y no solo es la mejor manera de dejar estipulado la voluntad de uno, sino también es una manera de facilitar lo que va a ser después la entrevista. Hay que pensar que la entrevista de solicitar donación es una entrevista hecha en un ambiente muy tremendo, con mucha pena, frente a una muerte que en general el 99% de los casos son muertes muy bruscas, muy violentas. Entonces facilita mucho que la familia tenga una voluntad que cumplir, que lo hayan hablado alguna vez. Esas son familias donde uno entra y dice, hola, les vengo a preguntar y dicen, doctora, de todas maneras, porque él siempre dijo. Pero bueno, pero ahí topamos un poco lo que conversábamos antes, que hay muchas familias que después lo rechazan. ¿No hay alguna otra manera de dejarlo estipulado? Quizás ir a dejar, no sé, algún documento ante notario o algo así para evitar que la familia intervenga en la decisión. La verdad que en Chile el tema de los testamentos vitales, lo que yo quiero que se haga conmigo, lo que no quiero que se haga conmigo, no es algo que esté todavía muy impregnado en nuestra cultura. Sin embargo, una persona podría ir a una notaría y escribir algo con respecto a la voluntad o a lo que él quiere hacer y dejarlo bien guardado o a resguardo de alguien de su confianza, pero no está estipulado ahora. Lo que sí está estipulado es la forma de dejar de ser donante, porque en el fondo por ley todos lo somos, a menos que vayamos a una notaría a manifestar lo contrario. Ahora, si alguien quiere hacer un acto más contundente, yo siento que en las notarías lo podría hacer o de cualquier otra manera que deje un registro. Pero repito que lo principal y lo más fundamental es que este tema se hable, y eso no es fácil, porque a la gente no le gusta hablar de la muerte. Y menos de un ser querido. Y menos de un ser querido. Y bueno, pasando también nos llegó un comentario que nos llamó la atención también de Macarena Molina, que dice, bueno, yo no soy donante, dice que el servicio médico del legal deja en muy mal estado los cuerpos luego de extraer los órganos donados. Tienen cero consideración con ello, aparte donar no es gratis. ¿Se paga donar órganos? ¿Quién cubre los costos de ese procedimiento? ¿La familia que recibe, la familia que dona? ¿Cómo es eso? Bueno, primero hay dos cosas. Cuando una muerte es de causa inexplicada o una muerte violenta, el cuerpo obligatoriamente, luego de ser procurado, vale decir si es donado, luego de que se extraigan los órganos, tiene que ir al Instituto Médico Legal. El Instituto Médico Legal tiene que hacer una autopsia y de hecho el fiscal tiene que autorizar que ese cuerpo pueda ser donado. Pero en el resto de los pacientes que no tienen causas violentas de muerte y en que la causa está acreditada, son las morgues de los hospitales quienes entregan los cuerpos. Lo segundo, la donación no se paga, porque todos los gastos que vienen desde la muerte encefálica en adelante, cuando una familia dona
a su fallecido, todos esos cargos se cargan a la previsión de los pacientes que reciben los órganos. Por lo tanto, se va a cargar a FONASA si el que recibe los órganos es un receptor de FONASA, se va a cargar a la ISAPRE si es que es un receptor de ISAPRE. Y eso es algo que todos los subdirectores médicos y las direcciones administrativas de hospitales y clínicas reciben mensualmente registros, justamente porque ellos tienen la obligación de revisar la cuenta de estos pacientes y ver si esos costos se restaron. Por lo tanto, si hay algún caso de alguien que se le haya cobrado una donación, le sugiero que se acerque a la dirección de ese hospital, de ese establecimiento, de esa clínica, o nos mande un mail a la Corporación del Trasplante, porque eso es algo que no debiera pasar. ¿Y esos costos son muy elevados o dependiendo del órgano? ¿Cómo funciona eso? ¿Es muy caro donar un órgano? O recibir, repito, digo, ¿es muy caro recibir un órgano? Bueno, la canasta de trasplante es una canasta única que también está financiada completamente, está financiada tanto en FONASA como en ISAPRE. Hay, por supuesto, un copago que depende del plan de la persona o de la letra de FONASA. Los FONASA COD tienen que hacer un copago de esta prestación. Los fármacos también están asegurados. Ahora, el tema de los fármacos, a veces hay discontinuidad de ellos o hay fármacos que se salen de la canasta, en fin, y en eso muchas veces los pacientes tienen que dar una pequeña lucha en sus hospitales para recibir los fármacos del post-trasplante, pero en general son cargos que están absolutamente canasteados y con canastas que son conocidas, que fueron hechas por equipos técnicos serios, y por lo tanto el trasplante en este país está cubierto para pacientes de FONASA o de cualquier ISAPRE, estableciendo sí que hay pacientes que tienen que pagar una diferencia, e incluso el trasplante renal, por ejemplo, se encuentra cubierto por el AUSUR. Y ahí ya pasamos un poco a la persona trasplantada, ¿cierto? Y nos llegó también un testimonio de una persona que fue trasplantada hace 9 años, se llama María Enrique Castillo, y dice, bueno, le agradece a la persona, por supuesto, que le donó un hígado, pero la pregunta es la siguiente, dice, ¿para qué piden donantes de órganos si después los trasplantados quedamos a la deriva? He visto morir a muchos amigos trasplantados por falta de recursos. ¿Eso es cierto? ¿Pasa eso en la realidad? ¿Son muy caros los medicamentos? ¿Es muy difícil? O también nos llegó también otro comentario de una persona que la habían discriminado al momento de pedir un trabajo. ¿Cómo es la vida en el futuro o después del trasplante? ¿Qué pasa con eso? Yo quiero decir primero que el tema del trasplante en Chile, que tiene el primer trasplante se hizo hace 48 años, ha debido recorrer un largo trecho. La Corporación del Trasplante cumple 25 años el otro año, pero este tema en el Ministerio está instalado desde el año 2010. Fundamentalmente el Ministerio lo que ha hecho en estos 4 años es instalar equipos de procuramiento y ordenar los equipos de trasplante, ordenar los temas de lista de espera. Pero todavía tenemos mucho que hacer por delante y una de las deudas que tenemos como país es el post-trasplante. En el post-trasplante es lo que nosotros estamos tratando de abordar en conjunto con FONASA y el Ministerio desde la Corporación del Trasplante, porque nosotros tenemos un consejo de pacientes trasplantados que justamente están intentando organizar más grupos de pacientes trasplantados para que generen este tipo de proyectos que vayan en pos de sus compañeros en el fondo. La idea es asegurar que el manejo del post-trasplante sea mucho más expedito y funcione mejor de lo que funcione hoy día, porque la verdad que hoy día no tenemos incluso cifras de cuántos de los pacientes están adhiriendo a las terapias, cuántos abandonaron sus controles, y por lo tanto tenemos mucho que hacer en el post-trasplante. Por ahora, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer asistencia judicial, porque en nuestro grupo de pacientes trasplantados hay pacientes que son abogados y ellos pueden ayudar a resolver cualquier situación de discriminación laboral, porque eso me parece grave. Me parece grave que una persona que está trasplantada y que tiene una expectativa de vida en todo similar muchas veces a un paciente de su misma edad o a un paciente que tenga otras comorbilidades, o sea, un paciente trasplantado hoy día de hígado, por ejemplo, en que el 85% están vivos a 5 años, esos pacientes tienen una expectativa de vida larga y por lo tanto no debieran ser discriminados de ningún seguro y de ningún trabajo sobre todo. Así que son temas que tenemos que ver de todas maneras, porque en el post-trasplante tenemos mucho por hacer. Y pasando también un poco a, bueno, está el futuro del trasplante. Bueno, mencionabas al principio que habían 2 tipos de trasplantes. ¿Podríamos repetirlos un poco para saber también si es posible donar en vida, si es posible, o sea, donar en vida, digamos... Ser donante vivo. Ser donante vivo, un poco especificar eso... Claro, existe la donación en donante vivo, existe para riñones y para hígado en este país. Se puede ser donante de un riñón, por ejemplo, a un hijo, padre, hermano,
para eso se requiere ser donante con criterios de consanguinidad hasta el 4º grado. O sea, eso sí tiene que ser dentro de, puede ser el cónyuge o por consanguinidad hasta el 4º grado. Y también de trozos del hígado, porque el hígado es un órgano que es capaz de regenerar a partir de un trozo un hígado completo. Esto es una alternativa. No solo es una alternativa, sino que muchas veces la sobrevida de estos pacientes, por ejemplo en el caso de riñones donados de donante vivo, es más larga y mejor que la sobrevida de donantes cadáveres. Y lo otro que permite es, en el fondo, resolver el tema de la escasez de órganos ofrecidos y resolver una situación de urgencia vital en el caso de una persona que espera, por ejemplo, un hígado, un niño que espera un hígado y que su madre o su padre le pudieran donar un trozo de ese hígado. Esta es una donación que tiene un cuidado muy particular, porque en el fondo no tenemos que dañar a quien lo dona, y eso es un tema que requiere un consentimiento informado muy bien hecho, muy seguro y muy certero, y que además debe ofrecer la posibilidad de que una persona se niegue a eso. O sea, aquí hay que ser sumamente cuidadoso con una persona que podría decir: yo la verdad quiero mucho a mi hermano, en fin, pero no me siento capaz de pasar por esta experiencia, y eso es algo que por lo tanto tenemos que quitarle cualquier resabio de presión o de obligatoriedad, porque al igual que la otra donación, tiene que ser una donación voluntaria y desde la generosidad, y no puede ser algo que se imponga. ¿Ya? Pero en esta, la donación de vivos, en el mundo alcanzan a veces el 40% de los trasplantes hechos en un hospital o más. O sea, en nuestro país hay centros que fundamentalmente, dada la escasez de órganos que tenemos, hacen donaciones con donante vivo y andan, repito, muy bien. Bueno, ya para finalizar, nosotros realizamos una encuesta en nuestro fanpage y le preguntamos a nuestros usuarios si eran donantes o no de órganos, y fíjate que, bueno, la acabo de actualizar y 73 votos dijeron que sí y 34 que no. Así que a lo mejor puede ser que esté cambiando un poco la mentalidad respecto a la donación de órganos en Chile. Muchas gracias, Ana María, por estar junto a nosotros en este Face to Face, y bueno, los dejamos invitados a seguir junto a nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @24HorasTVN, y nuestro fanpage 24horas.cl. Hasta la próxima.